¿Dónde naces, David Faitelson? No naces en tierra mexicana. No, ¿Dónde mira, naces? Gustavo Adolfo, mi padre es mexicano, nacido en México. Mi madre es cubana. Mi papá viaja en los años 50, finales de los 50, a La Habana, se establece ahí, conoce a mi mamá, se casa con ella. Tiene ahí una compañía, tenía autos. Estalla la Revolución Cubana y mi papá se queda sin nada. Y cuando voltea y pregunta si puede volver a México, le dicen, a México usted sí, pero su esposa es cubana. Oh, oh. Entonces, el país que les abre los brazos, les da casa, trabajo y oportunidades es Israel. Mi papá tiene una ascendencia judía, mi mamá es ascendencia católica, un matrimonio mixto, nosotros somos tradicionalistas, sí, obviamente mi Que papá es complicado eso, ¿no? Para dentro muy complicado. de la comunidad judía. Mi mamá sufrió muchísimo. Cuando mi mamá, bueno, después de vivir en Israel durante 16 años, mi mamá, yo hasta los 8, 7 años, estaba por cumplir 8 cuando llegamos a México, realmente me encontré una comunidad muy cerrada, que como tú dices, no acepta mucho. Lo llega a aceptar en condiciones especiales. Yo recuerdo que me costó muchísimo trabajo. Yo también me casé con Irene, mi esposa, que es de origen sefaradí. Sus abuelos, sus bisabuelos murieron en un campo de concentración, pero era también matrimonio mixto. Y entonces a mí me costó mucho trabajo que, por ejemplo, mis niñas, mis 3 hijas, fueron al Colegio Israelita de México. Ok, Al no los principio, aceptaban. al principio no las aceptaban. Después hablé con el director ahí eh, y la realidad es que tuve que llevar, yo me había casado en México por lo civil con mi esposa y tuve que ir a Estados Unidos a casarme por lo religioso, porque aquí no lo permitían. O sea, permitían un proceso en el que yo tampoco quería hacer caer a Irene, porque pues, tampoco es justo hacer algo en lo que no crees. Yo quería darles un poco de la cuestión tradicional a mis hijas y mandarlas al colegio israelita. Al final del día vi a un buen donativo. Dinero es dinero paisano. Pero me aceptaron y bueno, esas 3 niñas, le quiero decir al colegio israelita que puso tantos obstáculos para que ellas entraran ahí, al final las aceptaron y no tengo ningún tipo de rencor. Esas 3 niñas terminaron estudiando en la Universidad de Berkeley, en Qué Estados Unidos. chulada. Qué orgullo. 3 graduadas en el colegio público, porque sí es público, más parte de la Ivy League, de donde está Harvard, donde está Stanford, donde está Yale. Ahí terminaron estudiando mis 3 hijas maravillosas, así que yo le agradezco mucho a la famosa Yiddish, que ya ni siquiera existe, la oportunidad que le dieron a mis hijas en ese momento. Pero yo nací en Israel, hablaba español en mi casa con mi mamá nunca habló el hebreo, mi papá hablaba español y en la calle hablaba hebreo con mis amigos. Y vengo a México a los 7, 8 años de edad. Oye, y no, para tu mamá, el caso de tu mamá no era como una cárcel estar, o sea, sin hablar hebreo, viviendo entre pura gente que habla ¿Sabes qué, Gustavo hebreo. Adolfo? Muy buena pregunta, pero Israel es un país de inmigrantes. Y nosotros vivíamos en una comunidad, en un pequeño pueblo, en el Negev, muy cerca de la Franja de Gaza. Ok. Vivíamos en un pueblo donde había solamente inmigrantes argentinos. Éramos los únicos mexicanos nosotros. Ok. Entonces, en la calle, en el pueblo, en la alberca, en el centro comunitario que teníamos, en el supermercado pequeño, miscelánea, todo era atendido en español. Ok. Eran argentinos. Los fines de semana yo veía que hacían asados y yo me sorprendía mucho de pequeño. Tengo la imagen de los señores vestidos con una camiseta en amarillo, perdón, en azul, con una franja en amarillo, y otros con una camiseta blanca, con una banda en rojo, discutiendo de fútbol. Yo decía, bueno, estos están locos, porque se peleaban entre ellos, era la gente de Boca y River, ¿no? Claro. Entonces, eso ayudó a que mi mamá, obviamente, pudiera adaptarse a esa situación, porque vivíamos en una burbuja. Ok. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Mi hermana Silvia, la mayor, y mi hermana Bacheva, que trabaja trabaja en Televisa. Ok. Son dos mujeres y el único hombre. 2 mujeres y un hombre. Tú eres el... El del medio, pero nos llevamos 9 años cada uno. Mismo papá y misma mamá. O sea, pero finalmente,
con 9 años pues ya no hay una convivencia, ¿no? No, nunca la hubo. Nunca la hubo. Hay un cariño de hermanos, pero... Sí, sí, de acuerdo, pero ya era una cuestión que cada quien vivía un mundo diferente, ¿no? Entonces creces como hijo único tú. Básicamente sí. Además era el favorito de mi papá, porque era El único hombre. el varón, exactamente. Mi papá fue el que me inculcó el amor por el deporte. A mi papá le gustaba muchísimo el fútbol, le gustaba mucho el béisbol, el boxeo, todos los deportes, y él fue el que me lo inculcó. Pero yo realmente tuve los primeros 8 años de mi vida, tuve una infancia fantástica. Vivíamos en un pueblo, no había porque yo lo conocí un poco después en México, Gustavo Adolfo, yo llegué a estudiar a un colegio muy, muy ortodoxo. Nosotros no éramos ortodoxos. El tema es que mi abuela consiguió un descuento en esa escuela. Ok. Mi abuela era una mujer muy reconocida en la comunidad por la cocina. Cocinaba una rusa ucraniana que cocinaba la famosa comida yiddish y lo hacía de forma... Ok. Y ganó muchos adeptos por eso. Incluso mucho tiempo atendió la cafetería de la escuela. Pero a mí me costaba mucho trabajo cuando llegué aquí porque aquí empecé a conocer una distancia social económica. Claro. Que en Israel no había. Todos teníamos lo mismo. Todos éramos iguales. Teníamos nuestro perro, nuestra casa, corríamos, jugábamos, nos divertíamos. Aquí reconocí entonces que cuando llegabas a la escuela, él tenía los tenis Nike y yo no los tenía. O había una diferencia en la vestimenta. O había una diferencia entre que se iban de vacaciones a un lugar y yo no podía ir de vacaciones a ese lugar. Entonces, eso fue esa desvariación, ese desnivel social fue lo que más trabajo me costó. ¿Eras qué, clase media? Pues es que, mira, Gustavo Adolfo, yo siempre decía, bueno, no estoy ni tan abajo ni tan arriba. Entonces era un sándwich. Cuando yo intentaba convivir con mis amigos en la escuela, que nunca me hicieron nada, hay que decirlos que fueron siempre muy buenas personas. ¿Qué colegio entraste? Yo llegué a un colegio que se llama Tarbut, que estaba en Polanco, pero después mi abuela consiguió un mejor precio en un colegio que se llama Colegio Yavne. Okay. Un colegio ortodoxo, religioso. Por las mañanas nos citaban a las 7 de la mañana para rezar. Yo obviamente iba al rezo, yo nunca fui un devoto, nunca fui un tipo, pero tenía que seguir este tipo de tradiciones, colocarme la kipá y todo, porque pues era parte de lo que tenía yo que vivir sin que yo sintiera que estaba en mi mundo. Yo sabía que al momento en que yo podía despegarme de esa comunidad, me iba a despegar. A mí lo que me gusta, por ejemplo, del judaísmo, de los judíos, el kipá. Y algún día yo pregunté, pues como el gorrito Sí. que trae, ¿no? Le digo, ¿por qué? Dice, para recordar que siempre hay alguien arriba de ti. Y me pareció muy correcto. Sí, de acuerdo. No caminar destapados ante Dios o ese mensaje que tú indicas. Yo, la verdad, yo no practico ninguna religión, pero soy respetuoso de todos. Lo que yo creo, el trato de inculcarle a mis hijas es que sean buenas personas. Yo no estoy diciendo que yo sea un santo, pero yo trato de no perjudicar al que está a mi lado, ni tampoco de empujar al que va delante de mí. Trato en la medida de lo posible, de ser una buena persona. Me equivoco muchísimo y he provocado y he generado en mi mismo trabajo algún tipo de polémica con diferentes compañeros. Pero en el fondo, yo lo que creo es en la religión de la nobleza. Mientras haya nobleza, lo demás se puede resolver. Porque tú puedes tener, Gustavo Adolfo, miles de defectos. Está bien, pero yo voy a tomar tu parte buena. Claro. Y esa parte buena es la que vale. Toda persona tiene una parte positiva. Y todas las personas tienen cosas, obviamente, que tienen que mejorar. ¿Eso lo has aprendido ahora que tienes 55 años y 3 hijas o fue una filosofía de vida?